Vamos a dar inicio entonces a la jornada de este día de hoy. Para ello quiero dar la bienvenida a Pablo Galindo, quien nos ilustrará y nos orientará en el tema número 14. Bienvenido, Pablo, y gracias por compartir tus experiencias y conocimientos con cada uno de nosotros. Hola con todas y con todos. En un futuro, en un pasado no tan distante era, ¿no? Espero que me estén chuchaquis, así que espero que me estén chuchaquis, entre comillas, ¿no? En vista de que no podemos salir. Eh, bueno, primero siempre me gusta a mí comenzar con una especie de mensaje motivacional y demás cosas, ¿no? Para poder de alguna forma iniciar esto con buena energía. Aparte que es en la mañanita y qué mejor que despertarnos con buenas ganas. Bueno, pues estamos ya en un paso a la normalidad en las actividades, seguimos en el semáforo amarillo. Obviamente este contexto actual nos ha cambiado muchas formas de, de interactuar en esta vida cotidiana, que ya se vuelve más cotidiana aún. Entonces, lo único que me sobra decir y lo que quisiera aportar es que cada día vean esto como una oportunidad y también como una opción para generar más creatividad, ¿no? Para poder eh, trabajar mucho más en cosas creativas en el contexto actual, que capaz el contexto actual no lo permite. Pero Pablo Ayuy está con el teléfono prendido, con el micrófono prendido. No sé si le pueden mutear. Ok. Bueno, de la semana pasada, no sé si todos verán, a mí me gusta hacer muy interactiva las clases, ¿no? O sea, si es que alguna vez tienen la oportunidad de asistir a alguno de los talleres que suelo hacer, me encanta que la gente opine, inclusive estar en espacios abiertos para poder disfrutar incluso del entorno. Así que, por favor, voy a pedir que interactúen mucho. Hoy día vamos a tocar un tema que es lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, al igual que muchas definiciones de las ciencias sociales y de las humanidades, son construcciones sociales, son intelectos o actividades artífices del pensamiento que filósofos y cientistas sociales lo han creado a través del tiempo y que obviamente se han visto enriquecidas a través de las tesis de las y los estudiantes universitarios y de posgrado alrededor del mundo. Lo que quiero decir con esto es que sigue siendo una invención, ¿no? A diferencia de las ciencias exactas, las ciencias sociales únicamente son ciencias por el nivel argumentativo o el nivel de lógica que tienen sus propuestas o sus argumentos. En cuyo caso, al igual que toda actividad o que toda construcción de pensamiento, lo políticamente correcto también es una construcción de pensamiento. No sé si tan actual, la verdad, yo diría que este tono o este tema se lo toca mucho más ahora en el Ecuador que en otros lados, porque en Estados Unidos, por ejemplo, al momento de interactuar con otras personas o a interactuar en un discurso político, tienen más materializado este uso de la terminología lo políticamente correcto. En fin, para comenzar esto de acá, quisiera tal vez recapitular un poco lo que vimos la semana pasada. Tal vez alguien que nos pueda facilitar con un pequeño resumen o tal vez con lo que más le llamó la atención de lo que pudimos trabajar la semana pasada. Quedó pendiente. Alguien por ahí, estaban muy partícipes la semana pasada. Vamos con la dedocracia. A ver, vamos con Mabel Soledad. Por aquí veo una foto. ¿Tú crees que nos puedas ayudar con algo, por ejemplo, con lo que pudiste quedarte de la semana pasada, lo que conversamos como introducción al tema de comunicación política? No. Bueno, un poco para recapitular,
lo que la semana pasada, perdón, ok, eh, ok. Bueno, para recapitular, lo que vimos la semana pasada prácticamente fue el uso del derecho, ¿no? Fue como las diferentes formas de pensamiento crítico que hay, y dentro del pensamiento puede haber uno positivo o puede haber uno naturalista. Para las personas que estudian ciencias sociales, a lo mejor me están siguiendo el hilo. Si es que necesitan que aclare algún tema, me dicen, por favor, para poder adentrarlos a profundidad, porque son conceptos que tienen algunas cosas de fondo, ¿no? Entonces, el positivismo es el derecho, claramente, ¿no? El positivismo es tener de alguna forma escrita y delimitado el quehacer o el accionar de una persona, un colectivo o una comunidad. En ese sentido, el derecho, a través de sus diferentes cuerpos normativos, llámese constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas, entre otras, rigen cómo una persona debe de alguna forma comportarse en comunidad, ¿no? Comunidad llámese Cuenca, comunidad llámese Azuay, comunidad llámese Sierra, comunidad llámese Zonal 6, comunidad llámese Ecuador, comunidad llámese Sudamérica, o etc, etc, ¿no? Entonces, dentro de estos cuerpos normativos, nosotros encontramos reglas de juego claro que nos permiten de alguna forma reclamar o hacer nuestro o hacer de alguna forma inclusive delimitar o encauzar un debate o una conversación en términos del lenguaje parlamentario, es decir, en términos de instituciones públicas, en términos de personas jurídicas. Las personas jurídicas es un conglomerado de varias personas que se transforman en una, ¿no? En un ente ficticio que se llama empresa, o colectivo que ya está, o fundación y demás cosas, ¿no? Igual las fundaciones tienen sus cuerpos normativos, que dentro de sus cuerpos normativos están instaurados reglamentos que permiten a una persona ser partícipe o no dentro de una asamblea, por ejemplo, o cuáles son las reglas que uno debe seguir para participar en una asamblea. Yo mencionaba además que para poder generar un debate realmente de interés dentro de el tema del lenguaje parlamentario, hablándome de las instituciones públicas y privadas, es necesario saber cuáles son las competencias y cuáles son los limitantes en el accionar que tiene el ministerio o la institución en la cual estamos generando este lenguaje parlamentario. Porque yo decía, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones de los que he ido del sector cultural, al Ministerio de Cultura pedían temas de salud, cuando realmente los temas de salud están encargados del Ministerio de Salud Pública. Entonces, eso en el debate probablemente puede enriquecer, pero Hey, ¿qué está? Hasta último. pérdida de tiempo si es que, por ejemplo, se debe tocar otros temas que sí son de la competencia del ministerio y se pueden causar de mejor manera esa conversación. Eso es en resumen lo que vimos la semana pasada. Tal vez alguien quisiera que aclare algún tema con respecto a eso antes de adentrarnos a lo siguiente. No sé, Aníbal, tú si tal vez me puedas ayudar con alguna metodología que estaba funcionando para hacer más partícipe a los integrantes de hoy. ¿Qué tal, Pablito? Bueno, la forma como les hemos tenido que hacer levantar un poco, más que todo, te comento, para ellos para muchos de ellos son temas nuevos, ¿no? Y en el último taller habían manifestado de que, claro, antes de opinar necesitan absorber los conocimientos y creo que están en ese proceso. Pero sería bueno que tú tienes, por ejemplo, al lado de tu pantalla los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, a través de eso se ha hecho posible para un poco hacerles que ellos vayan participando. Pero como te comenté, una de las percepciones de los chicos fueron que son temas nuevos que ellos están abordando y por lo tanto están asimilando esos conocimientos y creo que es oportuno, ¿no? Que se abstengan a veces porque como son conocimientos nuevos,
Primero hay que absorberlos bien, ¿no? Pero bueno, es un método que hemos venido utilizando por Chévere, parte de... gracias Aníbal. Gracias, entonces. Vamos a usar la dedocracia, la vieja dedocracia, que funcionaba mucho en mis aulas universitarias al menos. Pero bueno, espero que todos estemos en buen ritmo, estemos bien despiertos. Tampoco quiero de alguna forma decir el nombre de alguien y encontrarme con una persona que a lo mejor está distraída. Entonces, bueno, en resumen fue eso. Si necesitan que ayude, por ejemplo, a interpretar términos que tienen sus conceptos previos, encantado de la vida, pueden escribirme inclusive por interno y les puedo ayudar con textos y demás. Además, también recordarles que dentro de los mensajes anteriores había dejado el link de dónde está la carpeta de Drive para que puedan acceder a los textos, PDFs, fotografías, diseños e incluso enlaces para poder hacer un análisis práctico del día de hoy, ¿no? Voy a compartir nuevamente para que tengan todos, eh, incluso las personas que no pudieron participar la semana pasada, y poder trabajar de mejor manera o se puedan igualar porque, bueno, mandé de tarea, ¿no? Que vean los capítulos y los enlaces. No sé si pudieron ver. Si es que alguien pudo, por favor me gustaría que, por ejemplo, el capítulo de South Park, si alguien vio, me podría dar un análisis de eso. Voy a coger los nombres que medio me acuerdo que estaban la semana pasada. Por ejemplo, vamos con Joana Calle. Hola Joana Calle, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí pude ver el video y de hecho me llamó mucho la atención porque decía de esto de que el periódico de la escuela como que quería hacer, tenía que recibir una aprobación previa del rector de esa institución. Entonces yo le relacioné mucho con el periódico de aquí del Tiempo de la ciudad porque tengo conocimiento de que el Tiempo es parte del gobierno, entonces este periódico no puede estar en contra del Estado. Entonces, eso es lo que intentaba o lo relacioné, porque si es que no recuerdo bien el personaje o el director del periódico escolar aceptaba de que este sea aprobado los contenidos que vaya a presentar en el periódico por parte del director, estaría perdiendo su libertad de expresión o las opiniones que ellos deberían de expresar en distintas situaciones que vive dentro de la institución. Entonces él al no aceptar esto, entonces empezó muchas cosas, es decir, cómo esta persona buscaba como que menospreciar el trabajo que este estudiante realizaba y entre otras cosas que más presentaba. Entonces a mí me llamó mucho la atención y le relacioné con esto del tiempo, con el periódico del Tiempo que existe aquí en la ciudad de Cuenca. No Chévere, sé si... chévere. Pero quédate conmigo, Michelle, perdón, se me fue Joana. Quédate un ratito conmigo. Ya. ¿Y pudiste analizar los otros enlaces que son los temas musicales? Sí, de hecho sí. También vi la canción bueno, de Latinoamérica, de Calle 13. Ya lo había escuchado y de hecho me gusta mucho porque enraiza todo lo que es Latinoamérica, lo que es trabajo de agricultura, lo que es esto de la minería, porque a mí yo les relaciono mucho que está en contra de cierta explotación hacia la tierra, porque muestra en una parte del video, muestra como el pulmón, un árbol y está abajo de la tierra, entonces les relaciono como que no, están en contra de la explotación, están en contra de la sobreexplotación de la mano de obra, en este caso de las personas que se encuentran en bajos recursos y también sobre el rechazo, la discriminación que reciben ellos. Entonces, creo que también hay algo sobre la migración y sobre lo que, bueno, y lo que más vi es lo que muestra el esfuerzo y el trabajo de los distintos personas dentro del campo. Chévere, muchísimas gracias, Joana. Muy chévere tu participación. Me encantó escucharla, me encantó escucharla. Entonces, quisiera que alguien más, por favor, de manera voluntaria, no quisiera usar la dedocracia, se anime a dar una especie de resumen o participar como Joana lo hizo, por favor.
Hola Pablo, buenos días compañeros y compañeras. Soy Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, disculpa, hace rato no te podía contestar porque no sé, pasó algo con mi micrófono. No te preocupes. Bueno, quería comentarte, yo analicé un poquito, igual que la compañera, las canciones. Me llamó mucho la atención el discurso de Fidel Castro. Eh, bueno, tal vez desde mi percepción, yo lo veo más como eh, un discurso muy bien elaborado, habla, como todos los políticos, sobre los derechos humanos y los derechos de la humanidad y de cómo deben ser manejados por el gobierno, que es quien los debe un poquito garantizar también. Eh, pero no, sin embargo, me parece muy un discurso político, un discurso eh, casi sin trasfondo, porque es más emotivo, como digo, como muchos de los discursos políticos de siempre, ¿no? Entonces, eso, en cuanto al performance, hay muchas cosas que hablan de, por ejemplo, este, la sociedad, cómo nos encontramos en la actualidad, pero a veces entendido por quienes formamos grupos de política, y a veces cuestionado por la gente, por, por la gente en común, ¿no? La sociedad y así. Entonces, un poquito eso, mi reflexión. Muchísimas gracias, Mabel. Muy interesante tu reflexión. Eh, Estaba anotando unos puntitos para poder hacer un análisis de las reflexiones que están muy buenas, ¿no? Por favor, ¿alguien más? Alguien que nos pueda colaborar de manera voluntaria con un pensamiento, una reflexión sobre los enlaces que pude compartir y tal vez si lo vieron, qué les llamó la atención. Alejandro Calle. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Espero que no he dormido. Bueno, Alejandro, hoy día está con un problema de comunicación, no está dormido, está con un problema ahí en el teléfono. Entonces vamos con Dani Pérez. Hola Dani Pérez. Hola Dani, ¿cómo estás? Dani Pérez. Bueno, parece que Dani Pérez tampoco está. Vamos con Leti. Qué goce. Bueno. Hola Leti. Leti, ¿estás ahí? Ah, ok, está con problemas de audio. Ya, muy bien. Entonces vamos con... Por aquí, por aquí. Erika Calé. Ella estaba participando la semana pasada también. Hola. Hola Erika. Erika, ¿sí? Sí, sí. Chévere, Erika. A ver, o sea, de lo que vimos la semana pasada, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, claro, sí. Ya, de lo que vimos la semana pasada, a mí me resultó bastante relevante o sea, los links que nos mandaste. Yo sinceramente ya había escuchado un poco de la canción de Latinoamérica. Ajá. Entonces, siento que sí se contextualiza bastante en lo que estamos pasando, o sea, que es una canción bastante fuerte, que tiene bastante mensaje, que nos lleva a pensar todas las situaciones que no solo en nosotros como país tenemos, sino que va englobado como su nombre mismo lo dice, Latinoamérica, y el contexto que tenemos como un continente tercermundista, podría decírselo así. Ya. Porque realmente, o sea, a comparación de otras sociedades, se podría decir, de algo más desarrollado, tenemos estos ciertos problemas
como hemos estado viendo a lo largo de estas semanas que no teníamos clases, pero que tuvimos todo este boom de cosas, de corrupción, en la política, de malos manejos y de discriminación. Entonces, todas estas situaciones fueron englobadas, siento yo, a mí me transmite full la canción, en tanto a los otros recursos que nos diste. Siento que son bastante fuertes, se podría decir así, que son como prácticamente denuncias, podría decir así, como el sentir de las personas unificadas en una sola persona que lleva el sentir porque somos del pueblo. Entonces, eso para mí es lo que más pude rescatar de todo lo que nos diste. Muchísimas gracias, Erika. Verán, esto es un debate, ¿no? Esto va a ser un conversatorio. Por favor, espero que todos puedan conversar porque lo importante del conversatorio que estoy intentando generar en este momento es encontrar semiótica. Semiótica. ¿Qué es la semiótica? Es el análisis de símbolos, de psicología, de pertenencia de conceptos a las palabras y demás cosas, ¿no? Eso es muy importante que lo tengan en consideración, porque todas las propuestas y todos los pensamientos y todos los análisis que nos dieron hasta ahora sus compañeros son muy válidos y son muy buenos porque transforman y demuestran realidades también. Así que, por favor, la última intervención, si es que alguien quisiera hacer partícipe su análisis de los enlaces que dejé para poder trabajar este día, encantadísimo, ¿no? Escuchar, por favor. Vamos con Joana Gordillo. Joana, ¿estás por ahí? Chévere. Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos los compañeros y con usted, Pablo. Un gusto. Realmente, bueno, en cuanto a la canción de Latinoamérica, considero muy importante el mensaje y claro que nos da a través de nuestra realidad social, de lo que vivimos en nuestro contexto social, no solamente en lo que es el medio ambiente, sino que también, o sea, como decía nuestra compañera Erika, en la realidad social que vivimos hoy en día, en tantas cosas que hemos visto, no solamente con lo de la pandemia, sino que en nuestro país mismo, o sea, no, lo que no hay democracia, eso considero. Ok, chévere. Bueno, vamos entonces a trabajar en la pizarra. Espero, por favor, que sean partícipes. Como les digo, esta es una cuestión, me gusta a mí siempre en mis clases hacer prácticas, entonces vamos a hacer a través de la práctica, vamos a practicar y vamos a hacer análisis de la semiótica, por favor. Así que espero mucha su participación. Voy a cambiar de cámara y nos vamos a la otra. Perdónenme un ratito y nos vamos al pizarrón. Listo, aquí tengo algunos apuntes, así que no se asustarán, ya les voy a decir qué es. Y vamos a comenzar. No sé si se me escucha bien porque cambié la cámara. ¿Estoy bien? Sí, estoy con buen audio. Sí. Chévere, ya. A ver, vamos. Vamos con esto. Ok, vamos con el primer enlace, ¿no? Vamos a trabajar el primer enlace que es el capítulo de South Park. Que como nos dijo Joana, trata sobre el tema de la libertad de expresión, que es muy crítico estos días, ¿no? Ha pasado muchas cosas acerca de la libertad de expresión, este año al menos, se ha despedido trabajadores del sector de la comunicación por ejemplo, difundir de manera imparcial las protestas que pasaron en octubre, que no es más de un año. También pasó el hecho de que los bienes privados o medios privados de comunicación se hicieron públicos porque obviamente no podían sostener ya, por ejemplo, la venta de periódicos, como dice el diario El Tiempo. El diario El Tiempo fue uno de los diarios más fuertes de la ciudad, pero lamentablemente la tecnología hizo que el tema impreso cada vez caiga en desuso, ¿no? Y ahora se transforma en un medio público. También pasó recién, hace una semana,
el hecho de que Ondas Azuayas dejó de funcionar, ¿no? Y bueno, el análisis que se daba es también por temas económicos. Sin embargo, la libertad de expresión, como este capítulo inocentemente se lo da, es también un problema que ataca a muchos países, ¿no? Muchos países censuran temas, y lo interesante de este tema, no sé si Joa me puede acompañar aquí, siendo mi dupla en este análisis. Joana Calle, tal vez te haces presente conmigo, ya chévere. Lo chévere de esto es que toca temas sensibles en muchos aspectos, ¿no? Creo que el tema menos sensible de ese capítulo, de alguna forma, es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque, Joana, ¿por qué le censuran a Jimmy Ballmer, que es esta persona con discapacidad? Porque él, ay, no recuerdo bien la palabra, era con R. Bueno, es como que, bueno, esa palabra era como un insulto de la comida, algo así que se servía la institución. Entonces, de ese término no le gustó al rector, porque decía que todo está bien dentro de la institución. Entonces, él en cambio decía que no, que él es estudiante, entonces él como que conoce esa realidad, y ahí empezó toda esta disputa entre ellos. Chévere. Verán, para las personas que no han visto, por favor, vean y analicen con sentido crítico, porque de alguna forma eso estamos ahorita viendo los símbolos, ¿no? Los símbolos. En fin, tal vez a Joa se le pasó, pero hay tres situaciones de poder, ¿no? O tres situaciones de privilegios, o tres situaciones acerca de los seres humanos. Por un lado tenemos al director, es el análisis que estoy aportando, que paradójicamente se llama director PC, o sea, director políticamente correcto, ¿no? El director PC, que es una situación en privilegio, es una persona que se encuentra con privilegios. No sé si pueden ver lo que estoy graficando. Voy a cambiar un poquito más acá. Ya. Es una personita, ¿no? Esta persona se encuentra en un grado de privilegios. ¿Por qué? Porque de alguna forma es una persona blanca, caucásica, rubia, que estudia en la universidad Ciencias Sociales, y que porque estudia en la universidad Ciencias Sociales y piensa que ya sabe sobre la sociedad, considera que todo lo que está fuera de lo políticamente correcto es malo. Es decir, voy a, en este sentido, hablar sobre la otra persona que se encuentra ahí. La otra persona es un niño con discapacidad, que se llama Jimmy Ballmer. Este niño con discapacidad es una persona que obviamente no se encuentra en una situación de privilegio, sino más bien se encuentra en la situación de cualquier persona en su condición, ¿no? En una sociedad aparentemente justa, ¿no? Porque de alguna forma, si es que nosotros hacemos el análisis de cómo los compañeros de Jimmy le tratan a Jimmy, le tratan como una persona normal, ¿no? O sea, ahí no hay actos de discriminación alguno, sino más bien quien termina discriminando de alguna forma es la persona que no quiere que le discriminen a él. Entonces, Jimmy Ballmer es una persona que dentro de lo políticamente correcto se le nombra una persona con discapacidad, ¿no? Hay muchas terminologías acerca de las personas con discapacidad, ¿no? Antes eran considerados minusválidos, antes se les decían discapacitadas directamente, personas con capacidades diferentes, entre otras formas, ¿no? Ahí me gustaría, como todos somos activistas en este grupo, que alguien me diga por qué, por ejemplo, la terminología discapacitado está errada al momento de comunicarnos con una persona que tiene discapacidad. Yo tengo, o sea, bueno, según lo que he escuchado, se refiere a que es como algo peyorativo, se podría decir así, como que tiene una connotación de inferioridad, y es por eso que no es políticamente correcto hablar con el tema discapacitados. Ya, muy bien. La verdad es que ese es el motivo, ¿no? Es que discapacitado, o sea, el dis es como decir que no es capacitado. Minusválido, o sea, encima en latín, ¿no? Para hacerlo más filático todavía el lenguaje, nos dice que es menos válido que otra persona. Entonces, esas palabras, dentro de su contenido axiológico, lleva
peso de discriminación, ¿no? O sea, si es que nosotros lo analizamos ya desde el peso que tiene las palabras, o sea, desde la semántica de la palabra, realmente vamos a encontrar problemas ahí y vamos a encontrar que de alguna forma podríamos estar inclusive hasta perpetuando actos de discriminación, por más que nosotros tengamos buenas intenciones, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo hago una campaña para generar o donaciones a las personas que tienen discapacidad motora, por decirlo así, y yo digo, miren, estamos ayudando a los minusválidos de la ciudad, etc., ¿no? A lo mejor ese discurso de una persona que ostenta un poder, un cargo digamos, un estatus social o un grado de privilegio mayor que otras personas, al momento que las personas que le ven a esta persona como un ejemplo o como, por ejemplo, un político destacado, entre comillas, lo que va a pasar es que se van a educar pensando que lo que él está diciendo está bien. Entonces, ese discurso aceptado de, por ejemplo, decir una persona minusválida, entonces la gente piensa minusválido, minusválido, si repite minusválido, 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 y esa palabra va generando realidades que se van transformando en hechos, ¿no? O sea, se van transformando en acciones. El mayor ejemplo, por ejemplo, por el contexto es la lucha feminista, ¿no? La lucha feminista reivindica el rol de las palabras también. El por qué es importante nombrar a las personas que no se les nombra generalmente cuando se utiliza terminología general, ¿no? Es decir, los hombres, en vez de decir las y las personas, por ejemplo, para decirlo más genérico todavía, ¿no? En las personas están incluidos hombres, mujeres, población LGBTIQ, entre comillas, ¿no? Pero en los libros de texto de historia, por ejemplo, yo que soy un poquito mayor, a los seres humanos se le refería el hombre, ¿no? El hombre conquistó América, el hombre llegó a la luna. Entonces, eso de ahí, obviamente históricamente genera, primero oculta, por ejemplo, todo lo que las mujeres o los diversos grupos sociales han aportado a la sociedad. Si es que consideramos que, por ejemplo, el hombre es una palabra también que históricamente ha sido para definir a la persona caucásica blanca, que de alguna forma es el ejemplo de una civilización avanzada. O sea, civilizados son los que vinieron y nos colonizaron, y no eran civilizados las personas que ya tenían aquí, por ejemplo, la comunidad de Latinoamérica. Para dar un ejemplo. ¿Me entendieron? O sea, hablé muchas cosas, solo para saber si es que tengo que recapitular y tomar nuevamente esto que acabo de explicar. ¿Me supe hacer entender? ¿Alguien, por favor? Buenos días, ¿me permite, por favor? Claro. Buenos días, compañeros. Pablo Ayuy, como siempre, desde la provincia de Morona, Santiago. Un saludo fraterno para usted, estimado Pablo. Realmente es un tema muy importante que debemos tratar nosotros como líderes o como personas que nos ponemos al frente en la lucha diaria, en la lucha cotidiana, para poder estar al frente de nuestros pueblos, como representantes o como autoridades o como ciudadanos con los mismos derechos y libertades. Realmente es muy, para mí me complace mucho escucharle su exposición. Realmente me gustaría que me hiciera, que me elevara un poquito más de volumen un ejemplo referente al tema de la libertad de expresión. Yo soy muy apegado a la lectura y leía en fechas anteriores donde en el artículo de la Convención Americana trata o habla de los derechos de la libertad de la expresión, donde establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideraciones de fronteras y por cualquier medio de transmisión. Sin embargo, estamos viendo a nivel nacional, a nivel local, a nivel de las provincias, cantones y parroquias, que hay muchos medios y prensas locales que no les permiten difundir ningún tipo o actos de corrupción que se está viendo a nivel nacional. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos romper esos esquemas, esos paradigmas
para poder esclarecer, para poder dar a conocer e informar a la ciudadanía, porque realmente nosotros como ciudadanos nos merecemos ser informados. Sin embargo, los de arriba no nos permiten, o no les permiten principalmente a los medios locales. Muchísimas gracias, estimado. Chévere, Pablo. Pablo, ¿verdad? Pablo Ayuy. Chévere, Pablo. Verás, todo este día vamos a hablar sobre cómo hacer eso, cómo romper este cerco mediático, ¿no? Pero lo importante es, o sea, verán, yo lo que estoy aquí generando, o lo que intento generar es que ustedes se lleven herramientas prácticas. Es decir, ustedes puedan hacer el ejercicio de tener un derecho o ejercer su derecho a la libertad de expresión sin que haya un problema de que ustedes estén vulnerando otros derechos, ¿sí? Entonces, yo como abogado o como licenciado en ciencia política, lo que yo puedo decir es, por ejemplo, a mí me toca siempre actuar como un abogado del diablo, ¿no? Ser políticamente correcto. Pero a veces ser políticamente correcto no es lo justo o no es lo que más está en mi ideal de justicia, por ejemplo. Yo obviamente tengo una filosofía política que a nadie interesa más que a mi persona porque eso me construye mi futuro. Pero esa filosofía política que yo tengo de manera personal, ni fregando va a ser la misma filosofía política que tenga mi hermano, que tenga mi mejor amigo, que tal vez tenga mi enamorada y demás cosas, ¿no? Entonces, yo debo distanciarme mucho de lo que yo quiero y pienso hacer en mi vida para poder actuar de manera objetiva sin coartar la libertad de expresión que tenga otra persona. Y voy a profundizar más ese tema, Pablo, porque vamos a estar tocando todo este día esto de aquí, pero voy a dar paso a una persona que estaba alzando la mano, disculpe. Me parece que era Mabel. Mabel estaba alzando la mano. Tal vez, Mabel, ¿quieres aportar todavía tu idea? Mabel. Hola, Sí, hola. ya, okay. Pablo. Sí. Ya. Bueno, tú estabas pidiendo un poquito el concepto de por qué no se puede decir minusválidos y todo eso. Entonces, bueno, acabo de hacer una pequeña búsqueda y tal vez un poquito de lo que he ido entendiendo a lo largo de este proceso. Por ejemplo, muy en mis palabras te voy a decir que, por ejemplo, el término personas con discapacidad es para mí un poco mejor que decir, por ejemplo, como antes se decía, el loquito, el cieguito, el sordito, entonces, muy despectivo también estos términos. Entonces, discapacitados o personas con discapacidad, me parece, como te digo, bien, pero sin embargo, ¿por qué habría de recalcarlo a cada momento? Si para las personas, entre comillas, normales no lo hace falta, y pues debería ser una sociedad un poquito así también, sin necesidad de estar aclarando ningún punto, dando que somos diferentes, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias por tu aporte. En realidad, ese es el análisis que estoy intentando profundizar, ¿no? El hecho está en que bueno, existe terminología que tiene un peso de tener una construcción que de alguna forma marca una realidad. Entonces, por ejemplo, en las ciencias sociales, al momento de hablar de la colonización, entre comillas, ya no se habla de colonización española. Actualmente ya no se habla que los españoles nos colonizaron. Actualmente, para reivindicar el derecho de nuestros pueblos originarios, se habla de que ellos nos invadieron. España nos invadió, Portugal nos invadió, Inglaterra nos invadió y demás cosas, ¿no? Entonces, realmente, aunque digan, no, que son resentidos y demás cosas, no, yo no lo hago con resentimiento. Yo no tengo ningún resentimiento, por ejemplo, con nadie de Europa, ¿no? En realidad, hasta quisiera visitar allá y demás cosas, ¿no? Pero el tema está en que no se trata de resentimiento, se trata de decir las cosas como son, ¿no? Para algunas personas, qué sé yo, para las personas que se sienten caucásicas y blancas y que son descendientes directos de españoles, etc., ¿no? Los criollos de Latinoamérica, para ellos a lo mejor
sí nos colonizaron, ¿no? O sea, a lo mejor para ellos tal vez, y están en todo su derecho de creer que España nos colonizó, así como las personas que tenemos al menos la situación de reivindicar el pasado histórico y la lucha de nuestros pueblos originarios, yo podría decir que sí fue una invasión. Entonces, en definitiva, lo importante aquí es que nosotros contemos con el criterio para poder diferenciar por qué la palabra tiene ese peso ideológico y axiológico y semántico, ¿sí? Entonces, una vez dado eso como introducción, lo interesante del capítulo de South Park y por lo que les pido que vean es que Jimmy Balmer es un niño que no es discriminado por sus compañeros, ¿no? Pero que él, bueno, hay una palabra que era más perjudicial todavía para las personas con discapacidad o que tienen alguna discapacidad intelectual, que es la palabra retardado, ¿no? Retardado. Entonces, decirle retardado a alguien realmente es ofensivo, ¿no? Es un insulto pensar que alguien es retardado. Entonces, Jimmy Balmer, siendo discapacitado, utiliza esta palabra que históricamente ha sido utilizada para aminorar la presencia humana de una persona con discapacidad intelectual para referirse al menú escolar, ¿no? Entonces, él en su periódico de la escuela menciona que el menú escolar es bastante retardado. Entonces, como digo, aquí la persona, él hace uso de su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Derecho a la libertad de expresión. No sé si pueden ver claramente lo que estoy aquí escribiendo. Ahí está mejor, creo yo. Bueno, Jimmy Balmer hace su uso de su derecho a la libertad de expresión al decir que el menú escolar es retardado. Esa palabra retardada, como les digo, tiene una construcción que realmente es ofensiva, ¿no? Realmente es ofensiva. Pero el director PC, que es una persona que no tiene ninguna situación de vulnerabilidad, como actualmente pasa, ¿no? Que muchos defensores de los derechos humanos se sienten dueños de los derechos humanos y de la moral del resto, y dijo, no, Jimmy Balmer no puede usar esa palabra. Retardado es una palabra que ofende y por ende no te puedo permitir que en el periódico de la escuela digas esa palabra. Y le censura. Jimmy Balmer responde de la siguiente manera, ¿no? Jimmy Balmer menciona cómo es un chico de educación especial, refiriéndome a sus capacidades, menciona y dice, chuta, yo realmente, director PC, no sé en qué usted se incomoda, si es que yo lo único que estoy haciendo es transcribiendo lo que una persona, otro estudiante de la escuela considera que es el menú escolar. Y si él considera que el menú escolar es retardado, pues simplemente yo debo dejar que él ponga, porque definitivamente él no está haciendo alusión a una persona, sino más bien está haciendo alusión a una política pública dentro de la escuela. En ese sentido le censuran y pasa muchos altercados, ¿no? Pero lo interesante de ahí, como digo, es que tocan muchos temas sensibles. Ese capítulo de South Park toca muchos temas sensibles, sobre todo con el tema de la discapacidad. Hay otras ocasiones en que dicen, por ejemplo, como Jimmy destaca en hacer su distribución de su periódico, muchos le dicen, Jimmy, tú eres una persona muy especial, así como ustedes dirían a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a mi sobrinito, si es que él hace algo que es extraordinario, diría, oye, eres una persona especial. En cambio, Jimmy, cuando le dicen eso, responde, no, prefiero el término discapacitado. Entonces, son diferentes realidades, son diferentes formas de utilizar la palabra como un símbolo y como un ejemplo o como un concepto propio, ¿no? Si bien, por ejemplo, decirle especial a cualquier persona que no tenga discapacidad se vuelve normal, decirle a una persona con discapacidad que es especial puede ser ofensivo también. Ahí voy a cerrar un poco para abrir el debate. ¿Qué opinan ustedes acerca de cómo se debe usar las palabras? O el uso que tienen las palabras. Y Joana, que estaba conmigo, hizo el análisis del capítulo. ¿Qué opinas tú acerca de, por ejemplo, este problema del uso de las palabras? Yo pienso que las palabras tienen un fuerte impacto para cualquier ser humano, sea bueno o malo. Esto ya depende
en el contexto en el cual se utilice y la situación. Entonces, bueno, dentro de mi carrera yo tengo entendido que se debe de utilizar adecuadamente los términos, porque así también se evita malinterpretaciones y también se evita que ofendamos a otras personas, entendiendo que personas con discapacidad comúnmente tuvo una evolución este término, porque muchas de las veces la sociedad le consideraba como una persona que no puede ser nada. O sea, Mira, se le escucha un poquito tu audio. Entonces, existen personas con discapacidad que trabajan, que incluso pueden realizar obras literarias, que pueden realizar arte. Entonces, eso demuestra mucho el término adecuado que utilizar personas con discapacidad, pero no se encuentran limitados, porque tienen todas las capacidades necesarias. A lo mejor pueden tener discapacidad física, pueden tener discapacidad intelectual, pueden tener discapacidad sensorial, pero eso no significa que dejen de ser seres humanos. Entonces, es adecuado el uso correcto de los términos y así no desvalorizamos al ser humano como tal, es lo que considero. Chévere, muchas gracias, Joana. En realidad tu aporte es muy interesante en el hecho de que, por ejemplo, son construcciones que se van dando a lo largo de la historia, ¿no? Foucault menciona, que es un filósofo, menciona que la construcción del pensamiento se da en base a un pensamiento previo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. Nosotros no podemos llegar a tener un nivel especializado de conocimiento sin antes haber aprendido a leer, por ejemplo. ¿Cómo voy a saber lo que dicen los textos científicos si no sé leer? Entonces, de alguna forma, primero aprendí a leer, después aprendí a leer otras cosas, etc, 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 hasta que fue avanzando y pude comprender, por ejemplo, textos jurídicos que también tienen su técnica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el desarrollo del pensamiento se ha dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, políticamente correcto, capaz era decirle minusválido a una persona, ¿no? Capaz. No lo digo que sea así, pero igual la evolución de los temas sociales o, por ejemplo, de los temas de género pasó desde lo más básico, que es, por ejemplo, la disputa de si son del sexo versus el género, no, macho y hembra versus la construcción de lo masculino y lo femenino, hasta tener ahora una pluralidad de géneros que inclusive son algunos pueden ser hasta moralmente inaceptados, ¿no? Por decirlo así. Pero en realidad pasa porque el desarrollo del pensamiento social es así. El desarrollo del pensamiento social, chicas y chicos, hombres y mujeres que están en este encuentro, siempre es cambiante, nunca es estático. Nunca es estático, siempre es una construcción de símbolos, siempre es una construcción semántica de psicología, de palabras, de sensaciones, de contexto, de política. Entonces, por ende, yo digo, nosotros no nos podemos aferrar a una idea como si fuese una verdad. Y para mí, capaz, yo me he dado cuenta mucho en diferentes grupos sociales, por suerte he participado en algunos colectivos sociales donde están diferentes realidades, y lo que pasa es que a veces las realidades también son contrarias, ¿no? O sea, le digo, no todo el mundo a lo mejor está queriendo hacer lo correcto, pero en su forma de hacer lo correcto puede ser contrario a como está queriendo hacer la otra persona. Pero eso no significa que esté mal, ¿no? Para nada. Más bien significa que simplemente uno leyó el positivismo, el otro leyó el naturalismo, uno leyó el tema libertario, otro leyó el tema comunitario, y obviamente en esa discrepancia ideológica y en esa especialización ideológica va a haber momentos en que las dos ideologías se confronten y necesariamente se genere un debate, ¿no? Un debate que únicamente va a ser pasado a través del argumento lógico. Entonces, decir que yo soy de derecha para nada me hace menos social que la persona que dice que es de izquierda, ¿no? Entonces, lo único que me hace menos social es, por ejemplo, al momento en que yo estoy elaborando políticas públicas y en el debate lógico me demuestran que mi política pública realmente es más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Entonces, ahí, en argumentos lógicos,
dependiendo del contexto, se vuelve real si es que esa palabra o esa ideología marca o no una vulneración de derechos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Fidel Castro en las Naciones Unidas, que también estaba en el enlace que les di, el discurso de Fidel Castro en las Naciones Unidas en esa época es de avanzada. Nadie más hablaba sobre eso, nadie más. Nadie más decía acerca del calentamiento global, acerca de la redistribución equitativa de la riqueza, al menos con ese tino como él lo hacía, ¿no? Y al menos en esos contextos en el cual hacía, porque nadie se iba, por ejemplo, a la ONU, que es controlada por los países más ricos del mundo y que generan la mayor explotación laboral y liberal económica, a decirles que ellos son ladrones. Nadie se atrevía, solo Fidel Castro en ese entonces. Y, por ejemplo, para mí, analizando el contexto, es de mucho aporte histórico lo que él consiguió a través de la Revolución Cubana. Sin embargo, si es que no analizamos en el contexto actual, las palabras de Fidel pueden inclusive ser carentes de sentido, puesto que él también fusilaba a homosexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona hablar de derechos humanos y a la vez también fusilar a personas que no estaban haciendo nada malo, únicamente tenían una orientación sexual diferente? Crítico, sí, crítico desde el contexto en el que estoy parado. Crítico en ese entonces, yo diría que también, si es que en ese entonces se hubiese hablado con la misma capacidad ideológica que ahora tenemos de esos temas, ¿no? Los temas, por ejemplo, de la filosofía, de la libertad de género, son actuales, no son de la época de los 60 o de los 70, ¿no? Son desarrolladas capaz en los 90, en los 2000, y actualmente en el siglo XXI está tomando mucho más fuerza y tiene muchas más aristas que obviamente una vez desarrolladas dejan descontextualizada a las cosas que pasaban. Si me hice entender esto de acá, más o menos quise hacer como un resumen de lo que significa ser políticamente correcto a través del contexto del tiempo y espacio y también a través del uso de las palabras. Por favor, Rani. Vamos con Viviana. Hola, Viviana. No hay Viviana por ahí. Vamos con Fabián Saeteros. Hola, Fabián Saeteros, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Cintia, estoy utilizando el perfil de mi hermano. Chévere, chévere. Perdón, me dijiste Cintia. No hay problema. Cintia, me dijiste tu nombre, sí, ¿verdad? Sí. Chévere, Cintia. Cintia, cuando tú has conversado con alguien en algún debate ideológico, ¿te has sentido ofendida porque toca temas sensibles? Quisiera un ejemplo, tal vez, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo que era un burro en primer ciclo de la universidad, era un burro y no sabía nada de terminologías ni de la filosofía feminista, y me acuerdo que cuando debatía con mis compañeras, hasta poder entender lo que decían, generaba un debate que obviamente tenía sus particularidades, ¿no? Y supongo que en ese debate tocaba temas sensibles que me hicieron redefinir lo que es la construcción de ese pensamiento y de esos conceptos. Tú tal vez, Cintia, ¿has tenido algún roce ideológico con alguien? Sí, claro que sí. Una vez tuve un roce ideológico con un ingeniero de la Poli. No estábamos de acuerdo en la política. Digamos, él tenía un partido político y otro, y empezamos, como quien dice, a debatir. Bueno, en fin. ¿Cuál era el tema que generó el debate? Era por qué el expresidente Rafael Correa quitó las escuelas de los campos. Y por ejemplo, para dar un ejemplo coloquial, ¿no? Entonces el tema era las escuelas de Millennium versus la educación personalizada, ¿no? Que pueden tener los alumnos en las escuelas, digamos, de las comunitarias. Sí, el tema me centré era en que ahora la gente del campo estaba gastando el doble porque tenía que enviar a sus hijos a estudiar en las ciudades y o sea, les tocaba gastar más. Y bueno, el ingeniero empezó a explicarme y yo también le contradecía y bueno, en fin,
dijo, ya no quiero hablar de esto y ya. Chévere, clarísimo, o sea, es clarísimo, ¿no? Porque que de alguna forma hay dos posturas que intentan de alguna forma solucionar un conflicto, ¿no? El conflicto de la, de la, del acceso a la educación. Entonces, yo diría que es importante tener un colegio o una escuela tecnificada, como pueden ser estas escuelas del milenio, pero también es importante que exista educación de alguna forma con mayor acceso en territorio y espacio para las comunidades. Los dos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Los dos tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, no significa que los dos quieren que la gente no se eduque, ¿no? Por más que tengan cuestiones contrarias, ideológicas, o en la forma de materializarlas, sin embargo, las dos personas buscan un fin común. En este sentido, la única forma de resolverlo es a través de una cuestión democrática, ¿no? Presentar las ideas en un debate al público o entre las personas que van a hacer la toma de decisiones y concretar por qué esta idea puede ser valiosa versus la otra, ¿no? Que también es valiosa, pero a través de la argumentación lógica vamos a encontrar, y a través de un FODA capaz, vamos a encontrar las ventajas y desventajas de cada una de ellas y poder ejecutar de mejor manera. ¿Qué quiero ir con esto? A lo que quiero ir con esto es que nosotros en un lenguaje parlamentario o en lo políticamente incorrecto debemos siempre de alguna forma aceptar las ideas que vienen de las personas por más contrarias que sean a nuestros pensamientos, porque de alguna forma esas ideas van a enriquecer el debate y van a enriquecer la toma de decisiones. Pero lo importante es que se diga, lo importante es que se escuche. Pasó hace no mucho, hace un mes y medio más o menos, que habían generado un encuentro con Laje, no sé cuál es el nombre, ¿no? Pero es este escritor que está en contra de la ideología del género y de demás cosas, ¿no? Y habían generado este conversatorio los chicos de la escuela de la Universidad de Cuenca de Derecho, y resulta que en redes sociales las personas que se creen que tienen una moral alta empezaban a criticar, ¿no? Empezaban a criticar que cómo van a hablar la escuela de Derecho acerca de este señor que es más liberal, que ni siquiera... Y empezaron a través de la moral criticar algo que no tiene ni cabo ni rabo, ¿no? O sea, tener un espacio para que una persona pueda exponer sus ideas no significa que yo estoy apoyando necesariamente esas ideas, ¿no? Más bien lo que estoy haciendo es capaz, enterándome para tener un mayor argumento acerca de lo que debo contrastar o lo que pudiese aceptar de la ideología de este personaje en particular. Lo interesante fue que, por ejemplo, esto se armó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca, que es una universidad pública y que debe garantizar realmente que exista al menos libertad de expresión, y chuta, se lo pasó a una universidad privada, ¿no? Donde de alguna forma se garantizó una participación y una libertad de expresión más digna, ¿no? Entonces, aquí hubo una cosa que se llama un juicio de valor. Aquí hubo un juicio de un valor de personas que de alguna forma ostentan grupos sociales o que son partícipes políticamente sobre ideas como las feministas, que de alguna forma utilizaron la radicalización para censurar esta parte expositiva de este personaje. Bien o mal, yo no soy quien para juzgar, no estoy juzgando eso. Lo que estoy haciendo es el análisis de por qué objetivamente eso perjudica a que exista el acceso a interpretación de esas ideas que, por más contrarias que sean, no significa que no se las deba escuchar o leer, ¿no? Un profesor de cine mío me decía, Pablo, vos debes ver hasta las películas que son mal hechas, porque debes aprender hasta lo que no debes hacer, entre comillas. Vamos a seguir haciendo análisis de los enlaces que pasé para que puedan ocupar esta vez. A ver, Yasmín dice, hay que saber respetar las ideologías de las diferentes personas porque bien sabemos el contexto, cada ser humano influye en la forma integral propio del mismo. Sí, hay que respetar todas las ideologías. Hay una palabra muy importante y quisiera que, por favor, alguien me dé el significado de esto de aquí mientras yo hago esto de acá. Veo el siguiente insumo.
le voy a pedir a Erika Calé, por favor, que me dé el significado de aceptación y tolerancia, por favor. Puedes buscarlo en Google, no hay necesidad de que sea algo científico, sino un ejemplo súper sencillo de lo que es tolerancia, uno, y lo otro, aceptación. Ya, ok, estoy en eso. Chévere. Entonces, bueno, ya hemos analizado dos enlaces, ¿no? Analizamos por un lado el tema de South Park, en el cual existen símbolos que demuestran, por ejemplo, el tema del privilegio que tiene el doctor PC versus los no privilegios que tiene este estudiante con discapacidad que tiene su programa o su periódico, y versus también otra persona que tiene discapacidad, pero que en cambio él para estar dentro de las situaciones de poder utiliza su discapacidad, es decir, ser parte de estos grupos de atención prioritaria para ganar puestos de poder, ¿no? Entonces, eso es importante porque pasa todos los días. Todos los días se ve este tipo de relación en la cotidianidad, o al menos en el uso, en el uso político del ejercicio de participación ciudadana. Nosotros encontramos a personas como, por ejemplo, yo como joven, represento a la población joven en el Consejo Nacional de Protección de Derechos, y estoy ahí de alguna forma velando y en la neutralidad y en lo que puedo para que las políticas públicas no sean una maña para hacer o denigrar derechos, ¿no? O vulnerar derechos en un futuro. A lo que voy con eso es que intentando ser neutral, no sé quién me pueda juzgar en mis acciones, espero que no quiero decir que así sea mi accionar, sino lo que percibo de lo que actúo. Es eso, intentando ser neutral, intento de alguna forma generar políticas objetivas, ¿no? Analizar lo que se propone en este pleno y de alguna forma garantizar que, por ejemplo, los derechos de las y los jóvenes se encuentren contemplados en ello. Y si no, frenar, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, espacios de poder político en los cuales están jóvenes que son activistas, pero sin embargo, igual así se quedan callados, por ejemplo, ante los atropellos de la vulneración de derechos a su propia población, por tener un puesto político, por acceder a fondos o etc. No pasa mucho, no tienen idea. Si ustedes se dedican a ejercer políticamente su trabajo, se van a dar cuenta de que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en que grandes pensadores que son muy respetados en Cuenca, por ser los grandes defensores de derechos humanos, son los asesores de las personas que están cometiendo delitos en la esfera pública referidos con el tema de los contratos públicos, sobreprecios y demás. Entonces uno, al menos, yo no quiero decir nombres porque eso es una apreciación personal, pero yo, por ejemplo, me frenaría la siguiente vez en que me toque votar por esa persona si es que esa persona dice que está trabajando para el pueblo, ¿no? Cuando en realidad lo que está trabajando es un discurso del pueblo velando por sus propios intereses, para dar un ejemplo. Y por otro lado están las personas en situación de privilegios que piensan que porque han analizado o pensamos que porque hemos analizado conceptos acerca de la esfera pública y política, podemos hablar sobre otras personas, como si lo que nosotros pensáramos fuese la verdad. Entonces, ahí yo hago un ejemplo de mea culpa porque obviamente la especialidad o la especialidad del pensamiento que he adquirido a lo largo de este tiempo a mí me hace conversar sobre eso como si fuese una verdad. Pero eso no significa que lo sea, ¿no? Para nada, más bien es una verdad, una construcción social que es intelectual, que es que cualquiera la puede tener, que es totalmente una construcción subjetiva, pero que de todas formas la siento válida para ser expresada y por ende también la doy como si fuese ese taller, por ejemplo. Entonces, el taller de comunicación política va a ser totalmente diferente a lo que haga otro personaje versus el que le estoy haciendo yo actualmente, ¿no? Por darlo así. Entonces, esta situación de privilegios que yo tengo de conocer esto de aquí me permite a mí evidenciarlo de tal manera. Pero eso no significa, como digo, que mi situación de privilegio haga que yo dé este contexto como un mensaje verdadero. Más bien, lo que yo quiero que hagan con este análisis
es que puedan analizar las palabras y los mensajes y los talleres y los conceptos y la semiótica y los símbolos y los colores y la postura y la forma de hablar y el tono de hablar y la presencia y la energía que tiene un personaje, hombre o mujer, con tales características al momento de presentar una idea, ¿sí? Entonces ustedes al momento que una persona presente su idea la próxima vez ante ustedes, van a tener que descomponer esa idea de manera crítica en base a los conceptos que ustedes tienen, ¿no? Para poder analizar si es que realmente quiere hacer algo de manera correcta o está equivocada en algún punto, o si realmente su libertad de expresión está perjudicando a los demás, o si debemos aceptar o tolerar. Y para eso voy a dar paso a la compañera que nos iba a ayudar. Erika, ¿eras tú? Sí, ¿no? Sí, ya tengo los conceptos. Listo, muchas gracias. Ayúdame. A ver, eran de tolerancia y aceptación, ¿verdad? Ajá. Primero vamos con el de aceptación. ¿Qué significa aceptar? Ya, dice, aceptar, acción de aceptar o consideración generalizada de que algo es bueno o válido. Ok, ¿y la tolerancia? Ya, y de la tolerancia dice, actitud de una persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coinciden con las suyas. Ya, ¿y de aceptación me puedes repetir, por favor? A ver, de aceptación, acción de aceptar o consideración generalizada de que algo es bueno o válido. Ok, muchas gracias. Entonces, igual estas palabras, aunque estos conceptos no reúnen, por ejemplo, yo tolero lo que no acepto, ¿no? De alguna forma. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo absurdo, ¿no? Un ejemplo absurdo que utilizaban como bromas para de alguna forma diferenciarse una persona heterosexual de la que no es, ¿no? Yo acepto, pero no tolero. Perdón, yo tolero, pero no acepto, ¿no? Entonces, como que de alguna forma no estás tolerando tampoco, porque la aceptación es saber que, por ejemplo, todos tenemos los mismos derechos y por ende tenemos las mismas oportunidades de expresar o materializar nuestras ideas de igual forma como las que nosotros quisiéramos, ¿no? Tenemos que hacer ese análisis porque no es lo mismo tolerar que aceptar. El tolerar tiene una situación de primacía de la persona que tolera, o sea, soy más superior que la persona que está diciendo esa cosa y por eso la tolero. Cuando la aceptación es como igual jerarquía, ¿no? Como yo no soy quien, por ejemplo, para pensar que la persona que está diciendo lo contrario a mí está mal, únicamente acepto, genero el debate, considero que mi pensamiento está en igualdad de condiciones que el pensamiento de mi compañero que dice lo contrario y generamos un debate a través de un tema lógico para llegar a través de la lógica, al menos verbal, a un acuerdo de voluntades. Sí, eso es más o menos lo que quiero que diferencien también, porque de alguna forma que una persona, por ejemplo, que no tenga el acceso a la educación que nosotros tenemos, puede a lo mejor generar un lenguaje lleno de errores, ¿no? Un mensaje lleno de errores, lleno de terminología discriminatoria, llena de conceptos errados acerca de la realidad, entre comillas, y cuando nosotros cogemos y hacemos nuestro su mensaje, o sea, lo recibimos, lo que podemos llegar a hacer equivocadamente es juzgar y decir, no, mira, tú estás errado por y de alguna forma lo que estamos haciendo es censurando, ¿no? Censurando involuntariamente ideas que son partícipes, que a través de la participación y del pensamiento que tiene esta persona lo está haciendo, que no tiene nada de malo, puesto que depende del nivel de educación y el nivel de acceso a estos insumos que tenga. Entonces, una persona capaz que no se da cuenta de un discurso político, por ejemplo, a través de estos análisis que estamos dando el día de hoy, no significa que no esté haciendo un análisis político correcto, simplemente le hace falta, por ejemplo, estudiar más sobre la semiótica, sobre la psicología del color, sobre las posturas, sobre los tips y demás, ¿no? Programación neurolingüística, entre otras cosas. Esto como para resumir un poco esto de aquí que estábamos hablando. Yasmín menciona, desde mi punto de vista, la aceptación significa reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad sobre las que no podemos hacer nada para modificarlas, comprendiendo
aprendiendo a asumirlas sin quejas ni algunas excusas y así fortalecer nuestra tolerancia a los fracasos, pérdidas o engaños vitales. Como les digo, la tolerancia de alguna forma para mí, me encantó tu forma de ver la vida, tu forma de ver estos conceptos. Sin embargo, la tolerancia también para mí tiene como un acto como que de esclavitud, ¿no? Como que toléralo, o sea, como que, no sé, ¿no? Como decir aguantar. No me gusta trabajar, pero como tengo que darle de comer a mi familia, tolero. O sea, tengo que aceptar, tengo que ser un esclavo en esta cuestión. No es aceptarnos, sino tolerar, ¿no? Porque nadie quiere ser esclavo, al menos yo no. Yo no quiero ser esclavo de nadie, pero trabajo. ¿Trabajo para qué? Para, de alguna forma, solventar mis necesidades. Entonces tengo que tolerar que capaz desigualdades, capaz que me manden mensajes fuera de mi jornada de trabajo y resolverlo en ese momento. Pero bueno, dentro de la tolerancia mía está en aceptarlo, no eso, ¿no? Es como que digo, bueno, yo puedo de alguna forma generar una desventaja en mi espacio, en mi tiempo libre para hacer trabajo que no es remunerado, ¿no? Pero yo estoy tolerando eso. O sea, nadie me está obligando. En realidad, lo que debería hacer en el ejercicio de la aceptación es decir a la persona que me está enviando ese mensaje y decirle, mira, estoy en mi tiempo libre, te respondo cuando entre de nuevo a trabajar, o cosas así. E inevitablemente va a tener que aceptarlo, ¿no? Porque no me va a tolerar eso, porque no estoy haciendo algo que le perjudica, sino más bien únicamente estoy jugando en las reglas del juego. María del Cisne estaba comentando algo. Sí, o sea, lo que yo decía, por ejemplo, con el tema de lo que usted indicaba, muchas de las veces, tal vez uno un poco afecto sería como que aguantamos muchas cosas por las necesidades o por ciertas situaciones. Exacto, sí, o sea, cuando uno no quiere aguantar algo y lo aguanta, tolera, ¿sí? Es como que, chuta, tuve que tolerar el discurso del AGE durante media hora. Entonces, ya entiendo que toleres, pero el tema es, ¿toleraste por qué? Porque estuviste ahí, por ejemplo, ¿no? Si hacen el conversatorio del AGE, que de alguna forma fue el que censuraron, ¿no? Y encima sabiendo que yo soy contrario a lo que piensa el AGE, asisto. Y asisto medio obligado. Y si asisto medio obligado, estoy tolerando. Pero si mi libertad de expresión y mi libertad de estar en donde quiera y de aprender lo que quiera, no para bola la clase, pues simplemente no pasó nada, ¿no? O sea, yo creo que las personas que asistieron a ese live, asistieron las que estaban interesadas en escuchar lo que este personaje decía, y más las personas que no tenían, que no quisieron escuchar, pues simplemente estaban haciendo otras actividades, ¿no? Entonces yo diría que ahí no tenía que haber ejercicio de censura, como ese ejemplo, ¿no? No debería haber ejercicio de censura, puesto el que quiere acceder a esa información accede, y el que no, no, y punto. Vamos a recapitular, entonces, vamos a hacer el análisis ahora sí de los otros enlaces, ¿no? Vamos a hacer el análisis del discurso político hecho canción, de la canción que se convierte en un discurso político, y vamos a ver, en cambio, de cómo el capitalismo transforma un discurso político a una acción capitalista y consumista también, ¿no? Que estaba poniéndole justo abajo, ¿no? Quien pudo escuchar la primera canción, que es acerca del discurso de Pepe Mujica en las Naciones Unidas, quisiera que por favor me dé un análisis sobre eso. Dos personas me dieron el análisis de América, me parece que es una canción que se ha escuchado mucho, pero de la otra canción, por favor, estoy esperando que alguien alce la mano o participe. Bueno, vamos con un hombre ahora. Vamos con Fabio. A ver, vamos con Julio César Bone. ¿Estoy bien o me equivoqué? Julio César. Julio César Bonete, perdón. Buen día, mi amigo. ¿Cómo estás? Mil disculpas, no he podido escuchar la canción. Recién estoy llegando a la ciudad de Azogues, de una de las parroquias de Guayeturo, de Chut, no sé si conocen, y allá no tengo acceso a la conexión vía internet. Entonces no he podido. No pasa nada, no pasa nada. Entiendo tu situación.
Más bien lo que te recomiendo es que lo leas, que veas, igual son chéveres, son temas interesantes y son entretenidos, ¿no? Son para aspectos jóvenes. A lo mejor, si no están acostumbrados a esto, puede ser hasta repulsivo, ¿no? Yo diría, ¿no? Con los de South Park a veces incluso hasta se mandan malas palabras que no tienen nada que ver con el ejemplo, pero es para que puedan analizar también estos conceptos en un país, por ejemplo, donde la libertad de expresión realmente es libre, ¿no? Hay tanta libertad de expresión en Estados Unidos que inclusive publican noticias falsas. Entonces, es importante porque, por ejemplo, los temas sensibles que toca South Park dentro de todos sus capítulos, porque también hace bromas acerca de las diferentes tendencias sociales, como por ejemplo el tema del medio ambiente, como el tema feminista, como el tema de la discapacidad que vimos, entre otras cosas. Por ejemplo, si lo hiciéramos en Cuenca, censurado, ¿no? Censurado en el contexto actual, ¿no? Donde hay muchos grupos que se ofenden de muchas cosas. Entonces, pero en Estados Unidos la libertad de expresión está tan generalizada esta idea de que el que quiere ver, ve, y el que no, no, que de alguna forma se permite, digamos, que estos programas actúen, ¿no? Hubo atentados, ¿no? La libertad de expresión es sumamente difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo atentados contra personas que hicieron un cómic acerca de Mahoma, ¿no? Asesinaron a periodistas, pusieron una bomba, etc., ¿no? O sea, no es nada complicado, no es nada fácil, perdón, hablar sobre estos temas, ¿no? Pero, sin embargo, las personas que lo hacen me parecen muy valientes y, sobre todo, me parece también muy, muy bueno que lo hagan ocupando de alguna forma conceptos que son de una técnica científica o especializada mayor que otros cotidianos. Bueno, Eric Muy, no sé si estás ahí, Eric Muy. Ahora, ¿pudiste arreglar tu sonido? Buenos días con todos. Y bueno, de mi parte yo no escuché esa canción. Yo vi la de Latinoamérica y el discurso político de Fidel Castro. Chévere, Eric. Bueno, en fin, vamos a hacer un análisis primero de esta canción, porque es la más obvia, ¿no? A mí me encanta porque la comunicación, bueno, ¿qué es comunicación, no? Habíamos visto la semana pasada. ¿A qué hora cerramos este espacio? A las 11:15, ¿verdad? Déjenme reviso solo esa información. A las 11. A las 11, ya, está bien. Tenemos media horita. Entonces voy a dar una breve introducción a esto para poder entender lo que... O sea, ya hablamos de lo políticamente correcto. Quedamos con un concepto más o menos de lo que es lo políticamente correcto. Sí. Chévere, Joana. ¿Me puedes decir qué es lo políticamente correcto para ti? Yo puedo decir de que es la manera en la cual nosotros vamos fraccionando la realidad de acuerdo al contexto y la situación y el grupo de personas que se encuentra presente. Además de que políticamente correcto no implica de que mi ideología o mis pensamientos o mi punto de vista sea verdadero, sino que este conocimiento va evolucionando, por lo tanto tenemos que irnos incursionando en esta evolución del conocimiento para nosotros poderlo adaptar a la realidad en la cual nosotros nos encontramos. No sé si eso es. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, me encantó. Bueno, de alguna forma eso es lo que intenté transmitir y qué lindo que lo hayas tomado de esa forma. ¿Alguien más tal vez que quisiera dar como un pequeño concepto de todo esto que estamos viendo ahora o que resuelva alguna duda acerca de este tema para poder en la siguiente hora ya comenzar con el tema práctico que tiene relacionado mucho con la libertad de expresión y sus límites? Anaís, ¿no? Pablo Ayuy. Pablo, perdón. Bueno, está bastante interesante ese tema políticamente correcto. Vale recalcar que realmente la participación de todos los compañeros, que realmente tratar este tipo de debates, e intercambiar ideas y conocimientos, de esa manera, esta es la manera más adecuada para nosotros
seguir alimentando nuestros conocimientos. Para mí lo políticamente correcto tiene como lenguaje en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación u ofensa hacia ellos por motivos de sexo, raza, ideología, política, religión, etc. Son expresiones políticamente correctas. No se considera políticamente correcto emplear palabras con connotaciones sexistas o racistas. Realmente eso, como un actor social o como un actor político para nosotros, nos va a enseñar a madurar, porque realmente, si hablamos de libertad de expresión, yo soy un ciudadano shuar. Como ciudadano shuar me relaciono con muchísima gente hispanohablante, con mi gente de la ciudad shuar, con mi gente de la ciudad quichua, con la gente de la ciudad shuar. Entonces yo como persona, al lugar que vaya, o en el momento que tenga que dirigirme a un pueblo, a una comunidad, a un grupo de personas, yo tengo que utilizar un lenguaje correcto, de tal manera que la gente o la multitud o las personas que participan puedan entender, puedan recibir ese mensaje. Pero a la vez, en mi caso personal, cuando yo me dirijo o tengo un espacio para poder intervenir en una comunidad de un barrio o en un programa, yo inicio mi intervención en castellano, saludando, lo que tenga que decir, y mi tema de fondo, rematar, es en mi idioma. Entonces hay mucha gente que a veces, en mi pueblo shuar, si hay un porcentaje de hermanos que aún no pueden entender bien un mensaje en español, pero si uno transmite en shuar, me entienden, me van a entender mucho mejor. Entonces pienso que de esta manera, como personas o como ciudadanos, más aún como un actor político o una autoridad, para llegar a transmitir su mensaje a su pueblo, tendría que tener conocimiento del territorio, conocer a la gente. Sí, entonces, respetando siempre, inclusive a las personas que piensan diferente. Es aquí el error grande cuando cometen principalmente los actores políticos o candidatos oficiales, cuando se dirigen con términos inadecuados, cuando le contradicen o no están de acuerdo. Entonces, uno siempre, o sea, yo me identifico, y mi participación siempre será de manera democrática, respetando a las personas que piensan diferente. Por algo se llama libertad de expresión, y poderme expresar de la mejor manera como yo quiera expresarme. Entonces, con eso yo quiero complementar a los compañeros, a las personas que sí realmente se comprometen en llegar con ese mensaje entendible, clara, concreta y alcanzable. Muchísimas gracias, estimado. Chévere, muchas gracias, Pablo. Un buen aporte. En definitiva es eso, ¿no? En definitiva, por más que evidenciemos un error en un compañero que está generando un debate o una idea en un contexto de asambleario o de participación social, no podemos denigrar ese pensamiento, ¿no? Más bien, también está en nuestro rol, ¿no? Yo, por ejemplo, como activista cultural, si veo que, por ejemplo, existe un manejo equívoco de una terminología acerca del sector cultural, no puedo tachar a esa persona de ignorante, ¿no? En cuyo caso, más ignorante soy yo por no hacer bien mi trabajo como activista social y hacer que, por ejemplo, las personas manejen de mejor manera esos conceptos. Entonces, mi deber, por ejemplo, como líder social dentro de la actividad cultural, es precisamente generar estos espacios de reflexión acerca de terminologías, conceptos, usos, derechos y demás cosas para que las personas o la población en general puedan hacer uso de estas herramientas de mejor manera. Por eso, para mí, por ejemplo, criticar esas acciones, al menos en las cuales yo participo, es criticarme a mí mismo, ¿no? Es criticarme a mí para saber cómo estoy haciendo yo para romper estas cadenas o estos prejuicios y demás cosas, y también darme cuenta de que hasta dónde está haciendo efectivo mi trabajo, ¿no? Si es que realmente estoy consiguiendo resultados acordes a lo que yo había planificado, ¿no? Porque no puedo dejar, al menos yo ahora como adulto, no puedo dejar situaciones a lo aleatorio de la vida, sino más bien tengo que hacer referencia o hacerme responsable de mis acciones y de las cosas que estoy intentando conseguir. Pablo había antes mencionado acerca de la libertad de expresión y hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega la libertad de expresión.
pues yo puedo decir tranquilamente que la libertad de expresión llega hasta donde nuestra creatividad nos permite, ¿sí? Porque gracias a Dios vengo de una familia creativa y todos mis hermanos, primos, inclusive mi mamá y mi papá hacen uso mucho de la creatividad y de alguna forma a mí en las ciencias sociales al menos me ha tocado como dar respuestas creativas, ¿no? Yo al menos peco en ese sentido y soy un poco ególatra en pensar que realmente mis soluciones han sido creativas. Si no lo son, discúlpenme, pero yo considero que las son así. Y realmente la creatividad no tiene más límite que el pensamiento de uno propio, ¿no? O sea, cada uno en sus cabezas, en su construcción social, identitaria, de símbolos, de reflexiones y de conceptos, van expandiendo su horizonte hasta que la creatividad encuentra un límite, ¿no? Y si encuentran un límite, pues, y empiezan a estudiar sobre eso, expanden nuevamente su horizonte. Como diría Foucault, ¿no? El conocimiento es todo basado en un conocimiento previo. Entonces, lo que yo hoy sé hasta el día de hoy, lo que sé hasta el día de hoy, es mi límite. Si el día de mañana aprendo otra cosa más, se expande mi horizonte y puedo actuar más libremente, con más libertad. Por eso la educación es tan necesaria, ¿no? La educación es tan necesaria y es un derecho humano porque la educación permite que las personas adquieran herramientas para poder expandir su pensamiento o el concepto de libertad. Así que, por favor, eso tenerlo muy en claro. En ese sentido, vienen estas formas de hacer comunicación, ¿no? En la clase anterior, para recapitular e irnos a nuestro receso, nos quedan 20 minutitos. En la clase anterior habíamos analizado los conceptos de comunicación, ¿no? Y de política. Está claro que la política está relacionado con el quehacer político, es decir, con todo lo relacionado con un colectivo social. Lo político tiene que ver todo lo relacionado con un colectivo social, ¿sí? Entonces, colectivo social familia, si yo genero políticas públicas para mi familia, por ejemplo, no sé, reciclar, por ejemplo, reciclar es una política pública, entonces voy a generar rutas para que se recicle, ¿no? Entonces empiezo a hacer política desde mi casa, desde el barrio genero huertos comunitarios, desde la ciudad, ordenanzas municipales para el uso de la bicicleta, entre comillas, por dar un ejemplo, ¿no? Desde la provincia, vialidad para que todos tengan acceso a los bienes y servicios también de la ruralidad. Desde lo zonal, conexiones ministeriales para que las provincias hermanas se vuelvan más hermanas todavía. Desde lo soberano o desde lo nacional, pues obviamente la defensa de la soberanía, el territorio y la población, ¿no? Entonces, todas estas políticas públicas que vienen desde lo micro a lo más macro, está relacionado con colectivos sociales, ¿sí? Entonces, la palabra política necesariamente tiene que ver o está relacionado con colectivos sociales. Y el tema de comunicación, como habíamos analizado antes, necesariamente tiene 3 elementos, ¿no? 3 elementos de la comunicación. Es primero las personas, o sea, lo más sencillo es, no sé si están viendo lo que estoy dibujando, ahí está. Lo más sencillo es que exista 2, ¿no? El emisor del mensaje y el receptor. El emisor puede ser uno o varias personas, eso no hay duda, ¿no? Y el receptor puede ser uno o varias personas. El tema es el mensaje, en definitiva. El mensaje es la comunicación. El mensaje, cualquier mensaje que sea, se llama comunicar. ¿Sí? Entonces, yo tengo un mensaje publicitario, no quiero que compren McDonald's todos los días, estoy comunicando esa idea. Tengo un mensaje social, quiero que no exista discriminación, estoy comunicando un mensaje. Qué sé yo, la lucha de género, comunicando un mensaje. El tema del mes de junio de la población LGBTIQ, estoy comunicando un mensaje. Entonces, el tema de comunicar no necesariamente tiene que ser la línea recta, ¿no? No necesariamente tiene la línea recta. En este caso vamos con los ejemplos que habíamos dejado ahí para el análisis del día de hoy. Vamos con Pepe Mujica. Pepe Mujica hace un discurso en las Naciones Unidas que
en el contexto, o en el contexto que estamos analizando actualmente, fue transformado en una canción. Pero Pepe Mujica no lo pensó como canción, ¿no? Pepe Mujica dijo, bueno, voy a dar un discurso a las naciones políticas y voy a utilizar el canal de comunicación discurso ONU. Entonces él se va a la ONU y da un discurso. Este es el mensaje, ¿no? Este de aquí, esta creación artificial, intelectual, es el mensaje. El discurso en la ONU. Lo que diga el mensaje no es mucho de mi interés porque de todas formas puedo ser contrario incluso o contrario a lo que este personaje dice o puedo ser muy afín. Pero ese es el análisis que estamos haciendo ahorita es el tema comunicacional, ¿no? Entonces, él va a la ONU y ¿saben a quién dirige ese mensaje? ¿Ustedes creen que ese mensaje que Pepe Mujica da a la ONU es para el pueblo? Erika. Yo, porque creo que hay otra Erika o no. Tú estás bien, dime Erika. A ver, yo creo que no. O sea, se dirige más en sí a la manera en la que se puede decir, los gobernantes están llevando, porque ellos son los que hablan por el país. Claro que tiene una repercusión en la que la gente va a enterarse del discurso al que se refiere él. Pero esto es más como que una concientización, no sé, a los políticos. Incluso desde la forma, no te vayas de mí, sigue participando conmigo, Erika. Ya. Incluso desde la forma, ¿no? Incluso desde la forma. Porque si fuese para el pueblo, seguramente ese discurso Pepe tiene que darle en los mercados o en las plazas. Pero desde el lugar en donde se está yendo a decir el discurso, está haciéndolo para unas personas en específico. ¿Qué personas tienen acceso al edificio de la ONU, por ejemplo, de las Naciones Unidas? Personas. O sea, sí, los gobernantes, los políticos, Exacto. los poderosos. Los cancilleres, el representante del presidente o el mismo presidente, si es que le interesan estos temas, ¿no? Entonces, esas personas que es una persona de los 14 millones de habitantes, por ejemplo, del Ecuador, o de los miles de millones de habitantes que tiene el mundo, esa persona no es pues todo el mundo, es una persona que inclusive puede ser perjudicial el discurso de Pepe Mujica para sus intereses y no lo va a replicar. Entonces, Pepe Mujica, en su discurso político, únicamente lo está diciendo para presidentes, ¿no? Y cancilleres, que son personas contadas. Son personas súper contadas, ¿no? Entonces, él utiliza un canal de comunicación que se llama discurso en una asamblea. Utiliza ese canal de comunicación que se llama discurso en una asamblea de la ONU. Discúlpame, Erika, ¿puedes apagar tu...? Perdón. Entonces, esto, para hacerlo más participativo, pudo haber sido en los mercados, para llegar a otro tipo de personas, ¿no? Mercados. Pudo ser dirigido a los protectores de los derechos humanos ambientales o de los derechos de la naturaleza. Entonces aquí estaría Greta, estaría ni sé quién más, tal vez el David, etc., ¿no? O puede ser como hizo este artista, ¿no? Este artista dijo, bueno, ese discurso está tan interesante que le voy a transformar en canción. Entonces, este discurso unidireccional que Pepe Mujica lo hizo, lo transformó en una canción que probablemente es escuchada por el político, por la gente del mercado, por la gente que protege derechos de la naturaleza, o incluso para un tipo llamado Pablo Galindo que lo utiliza para dar un ejemplo en clases, ¿no? Entonces, lo interesante, como digo, es que a lo mejor Pepe Mujica dice algo muy interesante, pero quien realmente transmite el mensaje de Pepe Mujica de mejor manera es una persona que transforma ese discurso en una canción. ¿Me hice entender? Tal vez, ahora sí, Erika. O sea,
lo entiendo así, es que ya, él llegó a dar su discurso en la ONU, que va direccionado para este tipo de personas, pero que una manera más coloquial de llegar a los demás fue tomada por este artista al momento de hacer esta canción, Exacto. porque es una manera más oportuna de llegar, porque en la ONU se reúnen personas diplomáticas que van a tratarse temas legislativos, que tienen un código de uso del lenguaje un poco más diferente al que una persona común lo haría. Tienen terminología específica que a veces uno no puede entenderlo. O sea, una persona, se podría decir, común, de un orden común no podría entenderlo, pero que hecho canción es un poco más llegadora hasta ese punto, porque está direccionando, transformando un poco la palabra, pero dándole el mismo sentido para que llegue a más gente y lo pueda entender. Chévere. Gracias, Erika, por tu aporte. Ahora vamos con Mabel. Mabel, ¿estás ahí? Sí, Pablo. Justo Chévere, Mabel. me ganó un poquito en las palabras la compañera. Pues sí, yo también considero que el hecho de haberla hecho canción llega a personas que, como dijo la compañera, no pudieron captar ese mensaje. Sin embargo, falta todavía porque es un tipo de música, un estilo que es igual que diferentes tipos de estilos musicales, no llega a todos también. Chévere, chévere, Mabel, Entonces, quédate conmigo. Ok. Ahora, conversemos acerca de este himno que es, de alguna forma, se ha apoderado muchos colectivos sociales, ¿no? La canción de Latinoamérica. La canción de Latinoamérica, obviamente, la creó un grupo en particular, nadie sabe cuáles fueron sus intenciones de la creación, pero sin embargo, las palabras y los símbolos que reúne esta canción genera que muchas personas se sientan parte de ella y se abanderen en su lucha, ¿no? Entonces, Latinoamérica, por ejemplo, yo he visto que muchos colectivos sociales lo utilizan para reivindicar los derechos de los latinoamericanos, etc., etc., ¿no? Puede ser un ejemplo más burdo, si es que hubiese cómo, o uno más complicado, si es que es el tema. Pero la cuestión aquí no es el mensaje que tiene el trasfondo, sino más bien, por ejemplo, ¿por qué crees que las personas se sienten parte de este tema? Bueno, yo considero que es una crítica a las grandes élites. Ahí se responsabiliza sobre la pobreza de los pueblos también, la forma en la que son manejados. Como dijiste en un principio también, o sea, eso es una manera de vencer al capitalismo con capitalismo, de todas maneras. Sin embargo, pues son herramientas, claro, sirven de mucho también porque por ahí se empieza la lucha y a mi parecer está bien. Son, como digo, grandes herramientas que se utiliza. Más bien creo yo que el capitalismo se ha adueñado de estos espacios o de estas herramientas que tenemos el pueblo, por así decirlo, y por eso hoy en día tergiversamos ese hecho de que si se promueve, por ejemplo, ya con esta canción, los reclamos así, estamos siendo parte del capitalismo. Entonces, eso, tal vez. Chévere, muchas gracias. Ahora, María del Cisne. ¿Estás por ahí, María del Cisne? Sí. Chévere, María. Verás, te voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Vos crees que esta canción, por ejemplo, a mí me encanta la de Latinoamérica, ¿no? No voy a decir Sí. que tiene títulos súper chéveres, hablando desde el aspecto artístico, ¿no? A mí me fascina. Sin embargo, ¿crees que, por ejemplo, un sordo mudo puede, o una persona con discapacidad algún día le llega ese mensaje? Por supuesto, yo considero que estamos en un tiempo en el cual, o sea, existen formas y formas de que las personas puedan llegar a transmitir su mensaje. Así como hay películas, como existe el noticiero en el cual emiten eso, asumo yo, no conozco a una persona con algún tipo de discapacidad, pero considero que todas las formas para hacer llegar un comunicado es posible. Y sí, Gabriel, pues, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Discúlpame que te moleste, Gabriel. Sí, disculpe, se me activó. Bueno, verán, yo lo que quiero hacer el análisis con este tema es el hecho de que, por ejemplo,
como es una canción, difícilmente llega una persona que tiene discapacidad auditiva, ¿no? Muy difícilmente llega a una persona. Y si es, por ejemplo, un video, muy difícilmente llega a una persona que tiene una discapacidad visual, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, por más discurso participativo que se vuelva, no es tan participativo porque no está comunicado en unos canales que son para todos y todas. Entonces, a lo que voy es que el mensaje que puede ser una idea, dibujada en un foco, una idea, puede ser transcrita en diferentes formas. Puede ser transcrita esta idea en un discurso, en una política pública, en una canción, en un cuadro, en un panfleto, en el scratching, en el graffiti, en el ejemplo, en la radio, en un texto, y así infinitamente, ¿no? Hay tantas formas de hacer partícipe una idea que el único límite es nuestra creatividad, ¿sí? Ahí yo quisiera que, por ejemplo, no nos quedemos en el desuso de la tecnología, ¿no? O sea, a mí me parece increíble, por ejemplo, que al menos yo en la universidad me haya seguido dando cátedra a través de metodologías del anterior siglo, ¿no? El dictado, la persona dando su ponencia y demás cosas, cuando en realidad la tecnología ha avanzado tanto que nos permite hacer, por ejemplo, videoconferencias y dar clases, nos permite hacer PowerPoints y demás cosas, nos permite tener video, nos permite, o sea, conocer al mundo a través de un clip y dar ejemplos mucho más cotidianos, porque, por ejemplo, si es que nosotros entramos a ver la realidad de Siria, a través de Google Maps, por ejemplo, podemos ver cómo realmente están destruidos los edificios a través de una imagen satelital y no necesariamente tenemos que irnos a CNN, no tenemos que irnos a RT Noticias y demás cosas, ¿no? Sino está en el tema de nuestra creatividad poder llegar a esos insumos que nos permiten a nosotros dar respuestas efectivas y creativas. Entonces, voy a dejar... Perdón que te interrumpa, discúlpame, pero, o sea, está bien lo que nos estás compartiendo, lo que nos estás diciendo, pero es también un poquito hablar desde los privilegios. Obviamente, me parece. Totalmente. O sea, no se puede hacer un análisis del aspecto social sin privilegios, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, capaz los talleres que puedo dar yo, que tengo doble cámara y que estoy en la radio y estoy sonorizado y demás cosas, y tengo mi pizarrón y demás cosas, que por ejemplo, los aportes valiosos que pueden dar otros panelistas de este mismo taller que tienen otros insumos. Pero sin embargo, no significa que porque tengan otros insumos sea de menor calidad o no, porque, bueno, yo no soy quien para juzgar, pero realmente el tema de los privilegios se nota inclusive en eso, ¿no? Entre las personas que ostentan un privilegio mayor también hay diferentes grados de privilegios. Igual no quiero tampoco que se me oiga una persona que desde el capitalismo está hablando y demás cosas, porque obviamente mis privilegios tienen que ver con el capitalismo más que con la igualdad equitativa de la distribución de los recursos, pero definitivamente sí estoy intentando al menos que hagan esta reflexión desde la neutralidad, ¿no? Desde los insumos que ustedes tienen en este momento en su cabecita, de manera intelectiva, y que pueden reconocer, ¿no? Ustedes, si es que hacen un análisis de la clase que di hoy, probablemente van a encontrar simbologías o símbolos de privilegios, ¿no? Mira, el man que habla desde su espacio, obviamente está hablando desde un privilegio mayor que otros, da ejemplos acerca, por ejemplo, de series internacionales que no todos lo ven, tiene el tiempo de analizar, por ejemplo, semiótica y demás cosas, entonces si ha analizado de semiótica significa que tiene una construcción más artística que filosófica y demás cosas. O sea, se puede descomponer las cosas hasta el infinito, ¿no? Desde lo más genérico a lo más particular.
o desde lo más particular a lo más genérico, ¿no? Deductivo e inductivo, el método científico de investigación. Pero eso únicamente les corresponde a ustedes. O sea, ustedes nunca van a tener a un lado a una persona a quien van a poder, por ejemplo, pedir ayuda para que haga el análisis semiótico de algo, ¿no? O el análisis de la profundidad de las palabras que hablo, no. Únicamente van a estar ustedes. Ustedes van a estar sentadas, por ejemplo, conversando con el alcalde en un futuro. Ustedes van a estar paradas liderando un proceso con organizaciones sociales. Y ustedes, a través de sus recursos intelectuales, son los únicos que pueden transmitir esas ideas con sus limitantes y con sus ventajas, ¿no? Porque no solo hay límites, sino también hay ventajas. La realidad es que ustedes tienen diferentes construcciones que las que yo no tengo, y definitivamente ustedes van a poder dar respuestas diferentes a las que yo pudiese dar acerca de una realidad en específico. Entonces, a lo que voy es que las herramientas que yo les estoy brindando el día de hoy son herramientas para hacer un análisis crítico, un análisis pormenorizado de discursos, de imágenes, de canales de comunicación, entre otras cosas, ¿sí? Por más que mi discurso venga de una zona de privilegio, como bien lo hace alusión Mabel, esta zona de privilegio me ha dado la capacidad de poder, de alguna forma, diferenciar estos conceptos que hoy les estoy dando a ustedes, ¿no? Y que de alguna forma quisiera que ustedes lo hagan partícipes suyos, ¿no? O sea, y a su vez repliquen a demás personas, porque eso es lo importante. A mí me ha costado 10 años de estar leyendo, estudiando y demás cosas acerca de psicología del color, semiótica, ciencias sociales, derechos y demás cosas, poder tener estas herramientas que hoy tal vez en 3 clases de manera deficiente les estoy brindando a ustedes, ¿no? Bueno, quiero dejar esto de aquí para irnos al receso. De aquí regresamos de 20 minutos más, y tengo entendido. El análisis es eso, ¿no? El análisis es cuáles son los canales de comunicación que vamos a utilizar para construir en la siguiente clase un cartelismo político. El cartelismo político es práctico. Por razones de metodología voy a utilizar una herramienta digital que es Adobe Illustrator para generar un cartel conjuntamente con ustedes ahorita. Y bueno, lo que me gustaría es que, por ejemplo, si es que ustedes tienen revistas o periódicos o cosas que puedan cortar o dañar, que no sean de colección, porque obviamente yo, por ejemplo, mis libros de colección no dañaría por nunca, pero si tienen esos insumos, pues vamos a hacer un collage, que es una forma de hacer cartelismo entre todos, y vamos a utilizar esto como una herramienta de expresión o un canal de comunicación política. Muchas gracias, Pablo. También quiero agradecer a cada uno de los participantes por esta primera jornada. En estos momentos nos vamos a ir a nuestro receso. Solicitarles que nos mantengamos en línea, que apaguemos nuestras cámaras y micrófonos, y en 20 minutos regresamos. Aprovechen el tiempo.